al presunto delito, para ser correctos en términos. Para hablar de la investigación preparatoria, como todo concepto que se suscita dentro del proceso penal, tenemos que enmarcarnos en algunos contextos mínimos necesarios. ¿Cuáles son estos? Primero, para entender cómo se desarrolla el proceso de investigación del delito, debemos entender de que éste obedece a una finalidad del proceso penal. La finalidad de los procesos, por ejemplo, en la teoría general del proceso, en el libro del profesor Davis Echandía, siempre se encuentra vinculada como una finalidad general a lo que es la resolución de conflictos, la dilucidación de la verdad. El proceso penal no es ajeno a esta finalidad establecida en la teoría general del proceso, pero tiene, digamos, algunas finalidades con un tinte diferente. Un tinte diferente en la medida de que el proceso penal como tal investiga o procesa conductas de que se dicen, se imputan, se señalan que son de connotación delictiva. En esa medida, respecto a la finalidad del proceso penal, la discusión no está acabada. Tenemos algunos procesalistas, profesores como el profesor Arsenio Oré, que vinculándose un poco a la finalidad de la pena, le establecen al proceso penal una finalidad represiva y una finalidad restaurativa. Una finalidad represiva en la medida de que se busca sancionar el delito, y una finalidad restaurativa en la medida de que se busca resarcir el daño. Esta visión de la finalidad del proceso penal está muy pegada a la finalidad de la pena, que está en relación a la sanción y al resarcimiento. Es una visión interesante del proceso penal, pero no abarca una finalidad específica. Esa finalidad específica es recogida por el profesor César San Martín, quien, citando al profesor Michele Tarufo, establece este principio de finalidad de la teoría general del proceso respecto a la determinación de la verdad. Pero ¿cómo en el proceso penal nos acercamos a la verdad? ¿Qué tipo de verdad? ¿Una verdad material? ¿Una verdad procesal? ¿Qué verdad? Es importante distinguir esto porque el proceso penal no siempre va a decantar en el hallazgo de la verdad material. Por supuesto que esta es la finalidad que se persigue dentro de lo que es el procesamiento de una persona respecto a la presunta comisión de un hecho delictivo, determinar si lo cometió o no, y para eso necesitamos llegar a la verdad. Pero esencialmente vamos a encontrar muchas veces una distorsión entre la verdad material y la verdad procesal. ¿Por qué? Porque la verdad, queridos colegas, no se puede obtener a cualquier costo. El proceso, como ahora una finalidad nueva, vigente, que se le pretende dotar a todos los procesos, exclusivamente uno de los más importantes, el proceso penal, que tiene una connotación bastante álgida respecto de derechos fundamentales, es que la finalidad del proceso penal es procesar a una persona en respeto de sus derechos fundamentales, cautelando todas las garantías procesales. Y aquí está el hecho de que la verdad no se puede obtener a cualquier costo. ¿Por qué la verdad no se puede obtener a cualquier costo? En su momento, cuando aún no estábamos en las formas de regulación procesal formales, la verdad se obtenía a través de tortura, se obtenía a través de mecanismos que lesionaban derechos fundamentales. Se obtenían confesiones sin asistencia de abogado. Entonces, estas formas de obtener la verdad son las que se proscriben y son las que quizás también nos van a llevar a conclusiones que no siempre sean la verdad material. ¿Cuál es un ejemplo para no hablar simplemente en abstracto? Un ejemplo claro es aquel que hemos visto ya estas generaciones, incluida la mía, del procesamiento que se dio en el caso Petroaudios. En el caso Petroaudios, todos hemos escuchado grabaciones con una connotación de un delito de corrupción de funcionarios. ¿Se acuerdan del faenón, la contratación en Petroperú, el favorecer a una empresa? Sí, todos, absolutamente todos, fuimos testigos porque escuchamos estos audios a nivel de la prensa de estos actos de corrupción. ¿Pero qué resulta, doctores? Resulta que estos audios fueron obtenidos lesionando el derecho al secreto de las comunicaciones.
Esto quiere decir que esta interceptación de estas comunicaciones se realizó por un tercero, que no fue el Ministerio Público, fue un particular, quien finalmente terminó purgando una condena por ello, y que en consecuencia se habían obtenido de forma ilícita, vulnerando derechos fundamentales. ¿Y por qué? Porque la única forma de realizar una interceptación de las comunicaciones es con autorización judicial, para que un juez restringe el derecho fundamental a la reserva y secreto de las comunicaciones, para que con fines de investigación del delito podamos interceptarlas y escucharlas en tiempo real. En el caso Petroaudios esto no se suscitó. Todos hemos escuchado actos de corrupción, pero la verdad material que se estableció en el proceso no fue esta, sino fue una verdad procesal, porque el proceso, como todos lo saben, concluyó en una absolución de Rómulo León. ¿Por qué? Porque se dijo de que esta prueba había sido obtenida de forma ilícita y que en consecuencia las demás pruebas obtenidas en relación después de esta eran fruto del árbol envenenado. Entonces no quedó parada ninguna de las pruebas, ya sean los audios, ya sean los correos, las intervenciones que hizo después el Ministerio Público no quedaron de pie. Y se determinó que Rómulo León era inocente. Esto es, que no había incurrido en ningún delito, pero todos fuimos testigos de que sí. Entonces hubo una, digamos, distorsión entre la verdad material y la verdad procesal. ¿Esto por qué? Porque la verdad no se puede obtener a cualquier precio, porque en un Estado constitucional de derecho se deben respetar todas las garantías y derechos que tenemos todos los ciudadanos. En esa medida, entender la finalidad del proceso penal resulta preponderante en la búsqueda de la verdad con el respeto de las garantías procesales. Entonces, ¿qué es lo que rige el proceso? La presunción de inocencia. ¿Qué es esto? Que una persona no será declarada responsable durante todo el proceso, si no es hasta la sentencia. Quiere decir que durante todo el proceso se presume su inocencia. Esto quiere decir de que el Ministerio Público debe realizar los actos de cargo y de descargo para poder romper este principio y que un juez determine su responsabilidad penal. Entendida esta finalidad de no obtención de la verdad a cualquier precio y que el proceso penal tiene esa finalidad, es que vamos a entender la investigación. Porque el llegar a la verdad se encamina en una concatenación de actos de investigación que nos llevan a poder conocer el hecho desde los elementos de convicción. Es así que el proceso penal tiene como una parte importante la investigación preparatoria, donde se desarrolla toda la investigación a cargo del Ministerio Público. La investigación preparatoria actualmente se divide en dos: en investigación preliminar y investigación preparatoria formalizada. Debemos ser claros en este sentido. ¿Por qué? Porque con la ley 32.130 del año pasado no se decía respecto a la investigación preparatoria que incluía la investigación preliminar, porque recuerden que antes de la modificación de la 32.130 se le llamaba diligencias preliminares. Pero es a raíz de esta modificación en la que taxativamente en el artículo se señala que la investigación preparatoria tiene dos subetapas: investigación preliminar e investigación preparatoria formalizada. Entonces, cuando hablamos de investigación preparatoria, ineludiblemente estamos hablando de estas dos subetapas. Está a cargo del fiscal por mandato constitucional, que ha establecido en su artículo 158 que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y conduce desde su inicio la investigación del delito. Y esto ha sido desarrollado por el Código Procesal Penal y se le ha encargado desde su título preliminar la conducción de la investigación. Más ratito vamos a hablar sobre esta discusión que se suscitó con la modificación de la ley 32.130 de la conducción jurídica y de la conducción operativa que realiza la policía. Pero la investigación preparatoria, quede claro, está a cargo del Ministerio Público. Esta investigación se decanta en
una decisión que va a pasar a etapa intermedia. Sobreseimiento o acusación que tendrá un control judicial respecto de esta para finalmente llegar a la etapa estelar, le dicen algunos, del proceso penal, que es el juzgamiento. Entonces, ¿cuál es la etapa procesal de la cual vamos a hablar hoy nosotros? La investigación preparatoria. Para hablar de la verdad, para hablar de la investigación, tenemos que manejar un concepto esencial y básico, que es la sospecha. Queridos colegas, la sentencia plenaria casatoria 1/2017 cambia el paradigma respecto al conocimiento del hecho en el proceso penal. Antes de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, lo que hablábamos en la determinación del desarrollo del conocimiento del hecho en el proceso penal era la teoría del conocimiento, que esto era la posibilidad, la probabilidad y la certeza, son las guías que nutrían al proceso penal en su desarrollo. Pero con la sentencia plenaria casatoria 1/2017 y el posterior acuerdo plenario 1/2019 sobre prisión preventiva, la sospecha se reafirma como categoría conceptual que va a acompañar al proceso penal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en adelante ya no vamos a hablar de la escala del conocimiento, sino de la escala de sospecha. Entonces, entender la escala de sospecha es primordial para entender el proceso penal y sobre todo la investigación preparatoria. ¿Qué es la sospecha? ¿De dónde proviene? Cuando revisamos la sentencia plenaria casatoria 1/2017 se advierte de que se extrae concepciones o doctrina alemana respecto de este nuevo desarrollo conceptual. Y es así que se recopila el pronunciamiento del profesor Klaus Volk, donde desarrolla que la seguridad, la verdad, la certeza existen recién al final del juicio, cuando el juez arriba a un convencimiento sobre el curso del acontecimiento de los hechos. Mientras tanto, antes del juicio, todas las decisiones, todo el desarrollo del proceso antes del juicio son adoptadas y fundadas en base a la sospecha. Entonces, es por eso que la sospecha pasa a ser una categoría conceptual que va a acompañar en adelante al proceso penal y ya no vamos a hablar de posibilidad, probabilidad, certeza, sino vamos a hablar de lo que va a ser la nueva escala de sospecha que la vamos a conocer ahora. Entonces, si todo lo que se desarrolla antes del juicio oral, antes de que el juez tenga la convicción respecto de cómo sucedieron los hechos, se basa en la sospecha. ¿Qué es la sospecha? La sospecha, según la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que introduce este concepto desde la jurisprudencia, porque dogmáticamente ya había sido introducido como categoría, la recoge y la establece como parte de nuestro procesamiento y nos dice que la sospecha es un estado de conocimiento intermedio. Es un estado de conocimiento intermedio de diferente intensidad, que esto cambia. La sospecha no es una sola, nos dice, ¿no? Puede ser de la más mínima hasta la más álgida. ¿Y cómo se sostiene? ¿Cómo es que va de menos a más? A partir de datos inculpatorios. ¿Qué son estos datos inculpatorios? Doctora, yo no he escuchado. Son los elementos de convicción. Los elementos de convicción son fuentes de información que nutren el conocimiento del hecho y nos permiten sostener si hay datos inculpatorios o no respecto del hecho que se le indica, se le imputa a una persona. Entonces, los datos inculpatorios obtenidos de los elementos de convicción, ¿dónde se recopilan? Se recopilan en la investigación del delito. Esto es, en la investigación preparatoria. Por eso es importante entender la sospecha, estado de conocimiento intermedio de diferente intensidad. ¿Cuál es la intensidad? La intensidad parte desde la sospecha inicial, algunos le dicen sospecha inicial simple, que acompaña la investigación preliminar,
la sospecha reveladora, que acompaña la investigación preparatoria, la sospecha suficiente, que acompaña la etapa intermedia, y la sospecha fuerte o vehemente para prisión preventiva, que es un peldaño ya casi cerca de lo que va a ser la condena con la certeza. Esta escala de sospecha, para que ustedes puedan asimilar el conocimiento de cómo la sospecha trasciende a través de estos niveles, pueden imaginarse, como lo he puesto aquí en la diapositiva, que estamos armando un rompecabezas. Este es el fiscal, tiene el conocimiento de un hecho de connotación delictiva, hay elementos mínimos objetivos que nos permiten inferir que estamos ante un hecho presuntamente delictivo. En consecuencia, dispondré el inicio de investigación preliminar y iré reuniendo a través de los elementos de convicción nuevas piezas de este rompecabezas que me permiten tener una visión mucho más clara de lo que ha sucedido en el hecho denunciado. Y en la investigación preparatoria, también etapa de investigación, recopilaré mayores elementos, ¿qué? Elementos de convicción, constituidos por indicios o evidencias. Y finalmente, cuando concluya la investigación preparatoria, si he reunido los suficientes elementos para poder tener una sospecha simple, sospecha suficiente, promoveré una acusación. Caso contrario, si no llego a este nivel de sospecha, propondré un sobreseimiento, bajo otras causales que también tiene, ¿ok? Pero la novedad de esto y por qué se establece esta escala de sospecha es justamente en este extremo. Tanto la sentencia plenaria casatoria 1/2017 y el acuerdo plenario 1/2019 recogen la teoría de la sospecha para hacer visualizar lo siguiente: que la prisión preventiva como medida coercitiva en el proceso penal solo se puede adoptar si el nivel de sospecha que se tiene del hecho está por encima del que se tiene para una acusación. ¿Cuál es esa? La sospecha fuerte o vehemente para dictar prisión preventiva. Esto quiere decir que estoy a un paso, casi cerca, de poder determinar cómo ocurrieron los hechos, casi cerca a la certeza de que esta persona va a ser condenada y que bajo dicha exclusiva circunstancia, solo en ese escenario el juez podría ordenar una prisión preventiva. Entonces, esta escala de sospecha es establecida de esta forma para poder entender, y en respuesta a la gran vorágine de prisiones preventivas que se vivían en su momento y que aún seguro persisten, es que se da este mensaje respecto a que este nivel de sospecha ni este son suficientes para una prisión preventiva. Finalmente, el último escalón no es una sospecha, sino el último escalón es una certeza. Esta certeza es la forma en que el juez ha percibido a través de la actuación de los medios de prueba en juicio oral, activistas, de cómo ocurrieron políticos los y hechos sociales, y los ha líderes a generado través un del juicio de valor mundo al respecto. que se unieron a Esta nosotros certeza y es lo que le va a defendieron. llevar al juez a condenar. Les había dicho que la posibilidad, la probabilidad y la certeza ya habían dejado de existir como teoría que acompaña el proceso penal y habían sido sustituidos por la sospecha. Pero cierto es también, queridos colegas, que cuando se realizan definiciones de las sospechas, la Corte Suprema acude a la teoría del conocimiento, la posibilidad, la probabilidad y certeza para definirlas. Posibilidad, probabilidad y certeza. Pero son conceptos que utilizan para poder definir estas, no significa que persistan, ¿ok? Entonces, entendida esta escala de sospecha que acompaña el proceso penal, vamos a entrar a lo que es la investigación preparatoria. Vamos a hablar primero de la denuncia y los actos iniciales. Es importante que tomemos en cuenta que cuando el Ministerio Público toma conocimiento de un hecho delictivo, no significa de ninguna forma que directamente vaya a iniciar investigación preliminar. Pues recuerden
que se ha dicho de que se necesita un nivel de sospecha inicial simple, esto es, datos inculpatorios mínimos que hagan prever que se ha cometido un hecho de connotación delictiva. Entonces, ¿cómo y de dónde vamos a saber que estamos ante un hecho de presunta connotación delictiva? A través de la denuncia. Entonces, a través de lo que llamamos en conceptos y también en lo que es ya el litigio propio, la notitia criminis o la noticia criminal. La noticia criminal, conocida como denuncia de parte, puede ser una denuncia escrita, oral, puede también estar una denuncia verbal que fuiste a la policía y la policía hace un informe y lo pone a conocimiento del Ministerio Público. Puedes ir directamente a la fiscalía y allí se levanta un acta de tu denuncia verbal, o puedes presentar un escrito, ¿no? Señalando los hechos, identificando de ser posible el responsable y poner a conocimiento del hecho del Ministerio Público. Entonces, la noticia criminal es el primer acto inicial que vamos a advertir en la investigación preliminar. Tenemos algunas consideraciones importantes, como son quiénes son obligados a denunciar. Hay un mandato de la ley respecto a los funcionarios y algunos profesionales de la salud y de la educación para que tengan la obligación de denunciar y que la omisión de denuncia pueda significar para ellos una responsabilidad penal. ¿Esto qué significa? Que todos podemos denunciar un hecho delictivo. Todos debemos denunciar un hecho de connotación delictiva, del cual hemos tomado conocimiento, salvo sea tu cónyuge en determinadas circunstancias. Pero hay personas que si no lo hacen, van a incurrir en un delito, omisión de denuncia. Ahora, ¿cómo funciona esto? Muchas veces me han dicho, doctora, pero yo soy funcionario, o sea, cualquier hecho que yo conozca, ¿estoy en la obligación de denunciar? No, el conocimiento de un hecho de connotación delictiva debe ser en el escenario de tu función. No es que leíste en la noticia, escuchaste de que habían robado algo y entonces yo soy funcionario, tengo que denunciar. Eso no se configura así. Se configura en la medida que en el ejercicio de tu servicio o función pública hayas conocido, por ejemplo, algún cohecho, alguna falsificación, algún delito que se ha advertido en el ejercicio de tus funciones. Ante tal circunstancia, estás obligado a denunciar. Y si no lo haces, puedes incurrir en omisión de denuncia, que es un delito que sanciona esta conducta. Ahora, en relación a los profesores y profesionales de la salud, queda claro, porque son profesionales que están en contacto con personas que tienen la posibilidad de ser víctimas de algún hecho de connotación delictiva. Personal de salud, por ejemplo, un aborto, lesiones, un homicidio, ¿no? Porque ellos están en contacto con personas que pueden llegar lesionadas, que pueden llegar muertas, que pueden llegar con un aborto, etcétera, etcétera. Entonces ellos están en la obligación de denunciar. Pero, por ejemplo, el educador que toma conocimiento de sus alumnos, que tiene un contacto directo y tiene conocimiento de que alguno de estos está siendo víctima de abuso sexual, de violencia y demás, está en la obligación de comunicarlo. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una condición de acceso a personas que podrían estar en alguna condición de vulnerabilidad. Por ello, se les exige que deban denunciar. ¿Sí? Segundo, ¿qué debe contener una denuncia? Una denuncia, si es que ustedes presentan una denuncia escrita, mínimamente debe tener la identidad del denunciante, una narración de los hechos de cómo ocurrieron, individualización de ser posible del presunto responsable. Doctora, ¿le tengo que poner el tipo penal que se ha configurado? No, porque la calificación del hecho de connotación delictiva y la configuración del tipo penal en dicho hecho corresponde estrictamente al Ministerio Público. ¿Ello qué significa? Que si tú has denunciado por determinado delito y el fiscal advierte que es otro delito, está en la obligación de reconducir la investigación a ese delito. No se admite de ninguna forma de que el fiscal, tú denunciaste eso, no es este delito, pero yo advierto otro delito, pero como tú denunciaste este, lo archivo. Ese razonamiento no corresponde, ¿sí? Entonces, también puedes ir de forma presencial al Ministerio Público o a la policía para que tomen razón de
tu denuncia. Esa es la forma inicial en que se genera la noticia criminal. ¿Qué pasa después, queridos colegas? Pasa que esta denuncia, ya sea escrita, oral, puede hacer el informe policial, va a pasar un proceso de calificación. Este proceso de calificación de la denuncia corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público, ante el conocimiento de una noticia criminal, sea por los mecanismos que hemos conversado, va a tomar una decisión. La primera decisión puede ser que abra diligencias, investigación preliminar para poder realizar los actos urgentes, inaplazables, determinar al presunto responsable, etc. Pero también podrá tener la decisión de archivar liminarmente la investigación. No vamos a hablarlo solo en conceptos, vamos a hablarlo en casos. Por ejemplo, el fiscal está de turno, lo acaban de llamar, hay un levantamiento de cadáver en un hotel. ¿Sí? El nochero ha encontrado a una persona muerta al momento de la limpieza. ¿Sí? Han llamado al Ministerio Público, está la policía levantando ahí la escena del delito, estamos en plena diligencia, ya llegué a mi despacho, tengo este hecho, ¿qué hago? Evidentemente el fallecimiento de una persona constituye una infracción posible a la vida. En consecuencia, podría estar ante un escenario de delito contra la vida. He visto un arma, he visto, por ejemplo, el médico legista dice, no, este arma no la ha podido percutir esta misma persona, no ha sido un suicidio. Entonces ya tengo un escenario, ¿sí? Un escenario donde advierto, primero tengo ahí una persona muerta, ¿sí? Es un elemento objetivo. Esta persona aparentemente no se ha suicidado, nada, es algo que tengo que determinar, debo iniciar investigación preliminar. Ahí resulta clarísimo que debe abrir una investigación preliminar. Pero, por ejemplo, me pasó alguna vez en un despacho. Presentaban una denuncia escrita, manuscrita. Recuerdo que yo iba empezando en ese despacho. Y la persona denunciaba a Alan García. Y yo presté atención y dije, ok, ¿qué delito está denunciando? ¿Cuáles son los hechos? Y esta persona señalaba que Alan García se había metido a su casa en la noche y le había robado documentos. ¿Dónde vive esta persona? Vivía, por ejemplo, en Los Olivos, me acuerdo que me puso ahí en la denuncia. Cuando lo leí me pareció extraño y conversando con unas colegas, le digo, mira, esta denuncia es algo extraña. Y me dicen, ya, este es el señor que tiene un poco de, bueno, una condición mental y que viene denunciando sistemáticamente cada vez que puede, hace escritos donde Alan García a veces lo ultraja, a veces le sustrae documentos, a veces le roba sus cosas. Entonces, por ejemplo, ante este hecho, no hay posibilidad de que se pueda advertir una connotación delictiva. ¿Qué puedo hacer? Hacer un archivo liminar. Entonces el fiscal está calificando. Pero, por ejemplo, ha venido una persona y dice que ha sufrido un hurto, le han sustraído bienes de su cartera en la oficina. No sabe quién es, no sabe qué pasó, pero le han sustraído una laptop y un celular. Y formaliza la denuncia. Tengo elementos objetivos, una presunta agraviada, o bienes que ésta nos informa y un presunto delito respecto a la sustracción. Entonces, puedo abrir investigación, pero puedo tomar la decisión de abrir investigación y que la investigación se dé en sede policial, para que la policía realice las indagaciones que yo ordeno. Toma declaraciones, pídele a la señora la acreditación, algún dato respecto a los bienes que dice que se le han sustraído, tómale su declaración. Entonces yo le ordeno al policía que realice la investigación, le encargo la investigación a través de una disposición. Ahora, en esa línea, con la ley 32.130, se había establecido la obligatoriedad de derivación de la
de la diligencia preliminar para que todas las diligencias preliminares de investigación preliminar las realice la policía, sin excepción. Esto antes era diferente porque el Ministerio Público decidía qué denuncias te derivo y qué denuncias no te derivo. ¿Y cuál era el criterio? De acuerdo a la complejidad, ¿no? De acuerdo a la complejidad del hecho y las circunstancias de la noticia criminal, es que el Ministerio Público tomaba la decisión de que sea en sede policial o en sede fiscal. Con la 32.130 se ha establecido que de forma obligatoria todas las investigaciones deben ir a la policía. Esto actualmente es materia de cuestionamiento constitucional ante el Tribunal Constitucional porque se señala que se afecta la función de conducción de la investigación del delito que ejerce el Ministerio Público por encargo constitucional. Entonces, a fin de mediar y regular en esta situación, en el año 2024, si no me equivoco fue en noviembre o octubre fue la ley, así que debió ser noviembre, el Ministerio Público a través del Despacho de Fiscalía de la Nación emitió un reglamento para lo que es la investigación del delito, y en este establecía que respecto a la derivación de las investigaciones preliminares a la policía, excepcionalmente en algunos casos de mayor complejidad que regulan determinadas circunstancias en los cuales haya, por ejemplo, delitos complejos, puede hacer una investigación que pueda hacer que requiera un mayor esfuerzo de indagación, de especialización a través de nuestras oficinas de peritaje y demás otras características que se pusieron allí, el fiscal podía aún quedarse el caso. Esto, sin duda, ha generado una disyuntiva, en la medida de que la ley dice todas las investigaciones preliminares deben derivarse a la policía y el reglamento de la policía señala, el reglamento del Ministerio Público señala que esta facultad del fiscal todavía persiste en decidir qué investigaciones van y cuáles se quedan. En esa medida, queridos colegas, aún este escenario no está del todo zanjado. Está la ley, está el reglamento, está la demanda de inconstitucionalidad. En esta medida, me parece que si no es en muchos de los distritos fiscales, están derivando a la policía para investigación preliminar, lo que no significa que se haya renunciado a la conducción de la investigación. Por el contrario, fuera del discurso que se ha tratado de vender de que el Ministerio Público ya no controla la investigación y que el policía puede hacer una investigación de delito sin el Ministerio Público, ello no es así. ¿Por qué? Porque la norma, en las modificaciones que se han realizado, no desvincula de ninguna forma el trabajo policial del trabajo fiscal. Por el contrario, subordina y sujeta las diligencias que pueda realizar la policía al mandato fiscal. Esto es, que estén contenidas en una disposición. Pero, ¿qué puede ser otro escenario? Otro escenario puede ser de que te llama la policía, tú eres fiscal de una unidad de flagrancia, y te llama la policía de que está llevando al detenido porque han detenido a alguien en flagrancia. Ante ese escenario tú tienes un camino. Si es un delito en flagrancia, cuasi flagrancia o delito, puedes incoar el proceso inmediato en tu unidad de flagrancia, se va a hacer un control de legalidad de la detención y se procederá con el procesamiento inmediato de esta persona en el nuevo formato del sistema especializado de las unidades de flagrancia. Pero también puede ser de que la policía te llamó, tu detenido, y el detenido lo tenían ahí en la unidad de flagrancia y se escapó. Entonces, si se escapó, tienes ahí un hecho de connotación delictiva, abrirás sus diligencias preliminares y solicitarás al juez una detención preliminar. Entonces, tienes también ese camino. O puede ser también de que te presenten una denuncia con todos los insumos que vamos a ver que se necesitan evaluar para una investigación preliminar y decidas ya ni siquiera formalizar investigación preparatoria, sino irte en acusación directa. Todo depende de cómo esté la noticia criminal y si reúne o no los elementos mínimos para que puedas pasar de frente a una formalización o pasar a una acusación en el supuesto que esté tan consistente la denuncia. O también puede ir a un archivo liminar. Ahora, les hablaba a ustedes que desde el año pasado hay una discusión. La discusión radica en quién conduce la investigación. La discusión radica también en si hay actos previos, los realiza la policía, y es que antes estábamos en la visión de diligencias preliminares.
el nomen diligencias era un poco flexible en la medida que podía entrar dentro de este nomen de diligencias algunas actuaciones policiales que no necesariamente eran ordenadas por el fiscal, sino eran obtenidas en la actuación inmediata de la policía o en la conducción, diligencias urgentes, no pesquisas, etc. Pero con la introducción del concepto ya como investigación, se ha señalado, lo dijo el profesor César San Martín en una conferencia en la UETI Penal, que esto ya cambiaría el paradigma y esencialmente la investigación ya tiene una connotación formal y evidentemente requiere siempre la orden del fiscal. Pero en este escenario, queridos colegas, a veces se daba que la denuncia no reunía los elementos mínimos para poder realizar una calificación. Y en ese escenario se realizaban los previos. ¿Qué son los actos previos? Los actos previos es una categoría conceptual que se introdujo en la Instrucción General 1/2018, o sea, hace un montón de años, en el que se señalaba de que el Ministerio Público, antes de iniciar investigación preliminar, podría realizar algunas diligencias, no diligencias, recopilación de información mínima para poder calificar adecuadamente la denuncia. No obstante, esta viabilidad de este proceso previo fue un poco distorsionado en el tiempo y realmente en los previos se realizaban diligencias policiales y fiscales. No es hasta el caso del señor Pedro Castillo en el que éste cuestiona la existencia de estos previos. ¿Por qué? Porque en los previos no hay una notificación al imputado, al investigado. Entonces decía que se vulneraba derechos. Y entonces la Corte Suprema la Corte Suprema estableció en su momento que las actuaciones previas solo podían constituir actos mínimos de ordenación. Estos actos mínimos de ordenación no podían constituir de ninguna forma diligencias. Solo podría ser recopilación mínima de información preconstituida. Esto es algún documento que se necesita para poder calificar la denuncia. Zanja el tema, ya se elimina toda forma de diligencia en actuación previa para poder garantizar que dentro de la investigación, en respeto al derecho de defensa, se realicen todas las actuaciones de investigación que el caso amerita. ¿Sí? Entonces, no solo se dio esa discusión reciente en el caso del señor Pedro Castillo, sino también se suscitó a nivel de la implementación del código. Cuando el código se implementa, en el 2006 Guaura y después los distintos distritos fiscales, se sucedió también una distorsión. La investigación preliminar, en ese entonces llamada diligencias preliminares, solo tenía un plazo único de 20 días. Y había un número ahí, parte del artículo decía, o el plazo que establezca el fiscal según las circunstancias, o sea, otro plazo distinto al de 20 días. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que había una noticia en sede policial y el fiscal ordenaba realizar algunas actuaciones a la policía y después de que estas las hacía, recién habría investigación preliminar. Y entonces esto motivó que en su momento se cuestione vía tutela, vía control de plazo y se señale de que, esto de acá, ya, y que se señale que se estaba vulnerando el plazo de la investigación. Y esto motivó una casación, la casación Puno de mi tierra del 26 de abril del 2011, en el que se estableció de que el cómputo del plazo de diligencias preliminares desde que el fiscal toma conocimiento, no desde que emite la disposición de inicio de diligencias preliminares, que en este caso se había suscitado prácticamente un mes después. Entonces se habían realizado diligencias, se vivió una suerte de no plazo. Este pronunciamiento en relación a los previos y en relación al plazo nos permite advertir de que la investigación del delito debe ser en respeto de todas las garantías. En este caso, la garantía del derecho de defensa de no realizar actuaciones vía previa que involucren una restricción al derecho de defensa y la garantía del plazo razonable, esto es, de que todas las actuaciones que realiza el Ministerio Público se realicen dentro de los plazos de ley. Esto se suscitó a través de la distorsión que se vivió en su momento al inicio de la aplicación del nuevo código, zanjándose a través de pronunciamientos vía casación. Entonces, iniciada la investigación debemos zanjar un tema de lo que hemos estado conversando, porque a la pregunta que pueda surgir si la Policía Nacional del Perú
puede investigar sin conocimiento y conducción del Ministerio Público? La respuesta enfática debe ser no. La Policía Nacional del Perú, por supuesto que tiene facultades de investigar, pero estas están sujetas a una comunicación previa al Ministerio Público y una orden de actos de investigación. Esto quiere decir de que de ninguna forma su intervención se da sin conducción del Ministerio Público, porque recuerden que el Ministerio Público es el garante de la legalidad. Y finalmente, si es que el policía comete alguna vulneración a algún derecho, será el fiscal el que acuda a la audiencia de tutela de derechos para responder en relación a esta vulneración, porque el Ministerio Público supervigila los actos de la policía. En esa medida, se cuestionaba mucho con la ley 32.130, se decía que la policía ya iba a investigar, que el Ministerio Público no va a hacer nada, ya todo ha regresado a lo que era antes de la vigencia del nuevo código. Pero eso, queridos colegas, no es cierto, pues si interpretamos adecuadamente y sistemáticamente los artículos que ha introducido la propia 32.130 en el artículo 4, numeral 2 y 3 del título preliminar, el artículo 60, numeral 2, el 61, y el 65 en los que les he puesto ahí, van a advertir de que el propio legislador ha establecido plazos, ha establecido de que la policía interviene con conocimiento del Ministerio Público, que sí han distinguido entre una conducción operativa, una conducción jurídica, que la vamos a ver más adelante, pero que debemos advertir que si hacemos un análisis sistemático, coherente con la propia ley 32.130, no resulta posible afirmar que la policía puede investigar sin el Ministerio Público. Ahora, para nosotros enfrentar una investigación preliminar debemos tener claro cuál es el contenido y alcances de la investigación preliminar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en una investigación preliminar? Y esto es importante. ¿Por qué? No solo parte por quién conduce, sino también parte por la finalidad que tiene la investigación preliminar y que en su momento generó una contienda judicial respecto a esto. Vamos por partes. Primero, el artículo 330, que no ha sido cambiado en relación a su nombre, pese a que otro artículo dice que la investigación preparatoria tiene investigación preliminar y investigación preparatoria formalizada. El 330 aún se llama diligencias preliminares, como antiguamente se le denominaba, y ha establecido en su artículo 1 que las diligencias preliminares, el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía, bajo su dirección, o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar investigación preparatoria. Importante, bajo su dirección, decide a la policía, con una finalidad, determinar si vas a formalizar o no. Ese era el texto antiguo. ¿Qué dice ahora este texto? La investigación preliminar está a cargo de la policía, con la conducción jurídica del fiscal. Y se olvidaron poner que es para determinar si se debe formalizar o no investigación preparatoria. Entonces, en el intento de quitar la facultad de investigación preliminar del delito y combinar al Ministerio Público que todo derive a la policía, se ha reducido una comprensión necesaria de lo que eran las diligencias preliminares o investigación preliminar respecto a que ésta se suscita para determinar si se debe formalizar la investigación preparatoria. Listo. En el artículo 330, que es la referencia normativa que nos lleva a poder entender qué se hace en la investigación preliminar, anteriormente decía que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar actos urgentes inaplazables destinados a determinar si han ocurrido o no los hechos objeto de conocimiento. ¿Qué dice ahora? Ahora dice que sí, en efecto, tenemos una finalidad inmediata, pero tenemos otra finalidad más, una finalidad mediata. ¿Y cuál es esta finalidad mediata? Está relacionada a la tarea que se le encomienda a la policía, que es investigar los hechos identificados, ubicando y capturando o citando a los presuntos autores y demás partícipes de los hechos delictivos. Entonces le encarga esta función mediata a la policía
Y una vez que haya cumplido según este artículo, debe ponerlo a disposición del fiscal cuando lo haya capturado y demás. Sin duda, la única autoridad que tiene capacidad de detención en flagrancia es la policía. El Ministerio Público no detiene, sino la policía. Y finalmente, una detención judicial solo la puede ordenar el juez. Esto es ya en base a una orden judicial. Pero en este caso, en la investigación preliminar, le encargaron a la policía esta finalidad mediata. Cumplida esta, debe correrla al Ministerio Público. Debe poner a disposición del detenido a la Fiscalía. Entonces, se establece un escenario distinto de la finalidad de las diligencias preliminares o investigación preliminar. Una finalidad inmediata y una finalidad mediata, encargada a la policía. A ver. Ya. Entonces, otro artículo que debemos echar ojo para entender la finalidad de las diligencias preliminares es el 334 de calificación que ya habíamos revisado del momento en que el fiscal realiza una evaluación de la denuncia. Entonces, en este 3341 nos dice que si el fiscal, al momento de calificar la denuncia o después de haber realizado diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción, entonces declarará que no procede. Este es el conocido archivo. Puede ser liminar al calificar la denuncia o puede ser posterior de las diligencias preliminares. ¿Qué quiere decir aquí? Nos da dos escenarios. Uno, que el hecho no constituye delito. ¿Y cómo determinamos que un hecho no constituye delito? Determinamos que un hecho no constituye delito en la medida de que este hecho no es pasible de subsumir en algún tipo penal o que la conducta es atípica, es decir, advierta que existe alguna causa de justificación o de inimputabilidad que me permite señalar que la conducta no es posible de ser constitutiva de delito. Ahora, otro dice, no es justiciable penalmente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que probablemente no haya una causa posible de someter al proceso penal. Puede ser, como por ejemplo muchas veces se suscita en el ámbito de los contratos que terminan denunciando ante incumplimientos, estafa, estemos esencialmente ante un conflicto de intereses civiles que debe dilucidarse en el ámbito civil. Porque colegas quienes estén litigando saben de que muchas veces los incumplimientos contractuales son denunciados como estafas. Entonces, a veces esta confusión necesita una acuiciosa revisión para que se pueda decantar por la no justiciabilidad vía penal. Y finalmente nos establece otra característica a verificar. Causas de extinción. Recuerden que las causas de extinción están regladas. Tenemos primero la prescripción. ¿Qué quiere decir la prescripción? La prescripción quiere decir de que la acción penal para poder perseguir y sancionar este delito se ha extinguido, se ha prescrito. Eso quiere decir que ha pasado el tiempo, bastante tiempo, y la inacción fiscal o judicial respecto de este hecho ya ha configurado por el paso del tiempo su no persecutibilidad ya porque está prescrito. Y también puede ser causa de extinción de que advierto de mis diligencias preliminares de que el presunto responsable está muerto. Entonces recuerden ustedes de que la responsabilidad penal es personalísima. En esa medida yo no puedo procesar a un muerto, porque yo no voy a llevar al cadáver al establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces, simplemente, ante el fallecimiento del imputado, se ha extinguido la acción penal. Otra causa de extinción de la acción penal es la amnistía o el indulto. La amnistía, perdón. La amnistía es una ley que se emite ¿para qué? Para poder señalar que no van a ser sancionables determinados delitos. Ante ese escenario, yo no puedo contravenir lo señalado por la ley y no puedo procesar en consecuencia la conducta, por lo que se habría considerado que se habría extinguido. Entonces, este 334 nos plantea tres escenarios que debemos valorar. La tipicidad del hecho, que sea juzgable penalmente y que no esté incursa en alguna causa de extinción de la acción penal.
3 presupuestos nos pide el 334 para calificar la denuncia y pasar a la formalización de investigación preparatoria. Si estos 3 requisitos se incumplen, no cabe pasar a investigación preparatoria. Esto es lo que nos dice el 334. ¿Qué nos dice el 336? El 336 ya habla de la formalización de investigación preparatoria, pero también nos alcanza conceptos que debemos entender y tener claros en relación a que si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito. Esto es la sospecha reveladora. Y reafirma una causa de extinción, porque acá me habla de causas de extinción, pero aquí me habla de una específica, que la acción penal no ha prescrito. La prescripción es una causa de extinción de la acción penal. Que se ha individualizado al imputado, este es un requisito importante, porque yo no puedo formalizar investigación preparatoria contra los que resulten responsables. Tengo que tener identificada a una persona. Y si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad. Esto es sobre todo para cuestiones previas en las cuales la ley haya establecido que antes de su procesamiento se debe cumplir pasos establecidos previos, como por ejemplo en la omisión de asistencia familiar se requiere que haya un requerimiento por parte del Poder Judicial como la liquidación de devengados. Entonces, si interpretamos sistemáticamente el 336, el 3341, vamos a advertir de que la norma nos está estableciendo requisitos que se deben evaluar para pasar a una formalización de investigación preparatoria. ¿Cuáles son estos? 1, sí o sí, tener individualizado al imputado. 2, el hecho debe tener una connotación delictiva, debe ser subsumible en un tipo penal, debe ser una conducta posible de ser típica, debe ser justiciable penalmente, no debe estar incursa en ninguna causal de extinción como la prescripción. Y además debe estar acompañado de elementos de convicción que me hagan sostener válidamente que estoy ante la presunta comisión de un hecho delictivo posiblemente imputable a determinada persona. Esto quiere decir que tengo un nivel de sospecha reveladora. He pasado de sospecha inicial simple a sospecha reveladora. Listo. Entonces, repasemos. Estos requisitos son importantes y necesarios para pasar a investigación preparatoria. Ahora algunos me dirán, doctora, ¿pero qué pasa si el fiscal formaliza investigación y no ha cumplido estos requisitos? Ahí la norma te establece algunos actos de defensa que puedes activar, como las excepciones. Tú dices, doctora, el fiscal ha dicho que la conducta es típica y la conducta no es típica, es atípica. Plantea tu excepción. Doctora, está prescrita la acción. No hay, plantea tu excepción. Entonces, hay un control. Muchas personas a veces se equivocan al momento de que se formalice investigación preparatoria y plantean tutela de derechos. No sea la conducta es atípica, no hay imputación, etc. Cuando existen mecanismos de defensa como las excepciones o cuando no se cumple una circunstancia de procedibilidad, puedes plantear una cuestión previa. Entonces, estate atento. ¿Cuál es el argumento respecto del cual consideras por el cual no se ha cumplido este presupuesto para la investigación preparatoria y utiliza los mecanismos adecuados para reconducir la causa? Pero vamos a cerrar bien la finalidad. Ya hemos visto que hay una finalidad inmediata, realizar los actos urgentes e inaplazables, y una finalidad mediata, que es investigar los hechos y capturar a autores y partícipes, esencialmente encargada a la Policía Nacional. Pero tenemos una finalidad última, que es la que hemos visto, que es determinar si se debe formalizar investigación preparatoria, verificando los presupuestos que hemos repasado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objeto de cumplir estas 3 finalidades? La última, la inmediata y la mediata. Determinar si han tenido lugar los hechos y su delictuosidad, como ya hemos conversado, asegurar los elementos materiales de su comisión, e individualizar a las personas involucradas. Si cumples esos 3 objetivos con los presupuestos que se han establecido, puedes formalizar investigación preparatoria. Ahora, como ustedes han visto, aquí hay una finalidad inmediata, realizar los actos urgentes e inaplazables. ¿Qué pasó? La jurisprudencia siempre nos ayuda a entender la dimensión y alcance de los conceptos, así como su no restricción. ¿Qué pasa aquí?
Conocido es el caso que se ha procesado en relación a la señora Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular. ¿Qué se suscitó en este caso? Se suscitó de que se planteó una tutela de derechos y un control de plazo, pues se señaló que las diligencias preliminares estaban durando mucho más tiempo del que establecía la norma y que se estaba vulnerando la naturaleza de las diligencias preliminares. Esencialmente se decía de que la naturaleza de las diligencias preliminares es realizar actos urgentes e inaplazables, y las diligencias preliminares a las cuales ellos eran sometidos se había distorsionado en su finalidad, se habría roto y se estaría prácticamente convirtiendo en una investigación preparatoria en fase preliminar. En ese escenario se planteó esta casación, bueno, la primera instancia la desestimó, la segunda instancia confirmó y llegó a casación. Y la Corte Suprema nos alcanza un concepto importante para entender la naturaleza de las diligencias preliminares en la casación 528-2018 nacional. Ya estamos hablando del año 2018, ya hace bastantes años. ¿Qué nos dice la Corte Suprema? En resumidas cuentas, la Corte Suprema nos dice que la finalidad de las diligencias preliminares está acompañada a la naturaleza del delito. ¿Qué quiere decir? Que no podemos exigir que la naturaleza de urgente e inaplazable de un delito complejo limite su tiempo, su capacidad de acción. Porque existen delitos que por su naturaleza comisiva, su forma, digamos, compleja de ejecución, requiere un mayor despliegue de actos que trascienden los urgentes e inaplazables. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a investigación preparatoria no solo vamos a hablar de que se identifique al imputado, que tengo elementos de convicción a nivel de sospecha reveladora, que el hecho es delictivo y demás, sino que se va a exigir un nivel de imputación para la formalización. Y muchas veces estos delitos que por su naturaleza compleja no son posibles de determinar en un plazo tanto como el de 60 días, que es actual, demanda la ejecución de mayores actos de investigación en sede preliminar. En consecuencia, no se puede interpretar de forma restrictiva la finalidad última y urgente de las diligencias preliminares. Esta siempre estará aparejada y acompañada del delito que se investiga. Entonces, la Corte Suprema, en los fundamentos que les he señalado aquí, que lo van a tener en sus diapositivas, nos alcanza este concepto y redimensiona de que no se debe entender de forma restrictiva la finalidad de las diligencias preliminares o investigación preliminar. Esto que nos invita a advertir que las diligencias preliminares, doctora, usted está entre diligencias preliminares e investigación preliminar. Es que sí, colegas, como quiera que el código lo ha rebautizado como investigación preliminar, pero en las regulaciones específicas aún mantiene la condición de diligencias preliminares, podemos utilizar ambos conceptos. Justo sería de que la modificación acarree la corrección completa de todas las referencias a la diligencia preliminar como investigación preliminar, pero propiamente podemos utilizar ambos conceptos pese a la delimitación normativa. Propiamente ya cabría que cada uno diga investigación preliminar, pero todavía, por ejemplo, cuando hablamos de tipos de diligencias preliminares, aún se mantiene como diligencia en la norma. ¿Cuáles son los tipos, doctora? Es que hay un artículo que diga que hay tipos de investigación. No, es una interpretación que se realiza. Y esta interpretación se suscita al señalar que tenemos investigaciones simples y comunes. ¿Cuáles son estas? Estas son las que no requieren, digamos, mayor complejidad en la investigación del delito y se deben ejecutar en un plazo de 60 días, ampliables por 60 más. Entonces, están limitadas en el tiempo porque su investigación no requiere mayor complejidad. Pero si tengo un nivel de complejidad que no solo se suscita en torno a los actos de investigación que demanda el hecho delictivo, sino también puede ser a la cantidad, puede ser a la cualidad y también se apareja a la cantidad de hechos investigados y a la cantidad de personas investigadas. Si cumplimos estos presupuestos, la investigación va a ser compleja y tiene el carácter de 8 meses. Y tenemos finalmente una regulación que entra con la 30.077 en un nuevo escenario de investigación del delito respecto al crimen organizado. Esta forma de ejecución de delitos desarrollada en el marco de una organización criminal
son investigaciones conocidas como crimen organizado o hipercomplejas. Entonces, de advertir que estos plazos regulados para la investigación nos permite discriminar en tipos de diligencias, simples o comunes, complejas y de criminalidad organizada. ¿Cuál es el plazo? Antes del 19 de agosto del 2013, esto es que del 2006 que entró en vigencia hasta el 2013, estamos hablando 6-7 años, el plazo de investigación preliminar era de 20 días. Y es que primero se concibió que el Código Procesal Penal, esta etapa era rápida, urgente, inaplazable, pero solo se visualizó este plazo desde los delitos comunes. No se visualizó adecuadamente este plazo desde lo que son los delitos más complejos, como son corrupción, lavado, crimen, etc. Entonces, entiendo que el legislador respecto de estos delitos dejó la salvedad para el fiscal de que puede fijar un plazo distinto al de los 20 o de 60 días, de acuerdo a la complejidad y circunstancias de los hechos, abriendo la puerta a que en efecto existen investigaciones comunes e investigaciones complejas. Ya el código nació con esta concepción y nos podía hacer advertir ello. Pero ¿qué pasó, queridos colegas? A veces un número apertus como esto genera distorsión en la ejecución de esta potestad. ¿Qué pasó? Pasó de que, como se decía, de que el fiscal podía fijar un plazo distinto al establecido en su momento 20, ahora 60, los plazos de investigación se dispararon. Tal es así de que, aparte de la casación puno, de que había una suerte de no plazo de una investigación preliminar, como le decían algunos, también se suscitó de que había investigaciones que estaban durando demasiado tiempo. Y la casación 2-2008 Guaura se establece, se advierte esta distorsión en la ejecución del plazo y dice, por si acaso, si bien el artículo tiene un número apertus donde tú, fiscal, de acuerdo a las características y complejidad del hecho, puedes fijar un plazo distinto, no puede ser mayor en su hipótesis más extrema al plazo establecido para la investigación preparatoria. Y en su momento eso era 120. Entonces, le establece un parámetro. Ok, las diligencias preliminares tienen un plazo fijado de 20, 60 días después, pero, señor fiscal, esta parte que te dice que puedes fijar un plazo distinto no puede ser mayor al de investigación preparatoria. Sería absurdo. Posterior a ello, pese a esto, seguían suscitándose distorsiones, lo que llevó a la emisión en el 11 de julio del 2013 de la casación 144-2012 Lambayeque, donde la Corte Suprema establece que el plazo máximo de investigación preliminar no puede ser mayor a 8 meses. ¿Ok? Dice, ya te estás excediendo, solo pueden ser no más de 8 meses y se acabó. Y allí, posterior, un mesecito después, sale la ley 30.077. Y introduce un nuevo plazo, los 36 meses. En paralelo a esto, días antes de que la ley 30.077 aparezca en nuestro ordenamiento, se había suscitado un pronunciamiento interesante que ya ha quedado sin efecto, pero que lo debemos recordar. Y es la casación 134-2012 Ancash, donde decía de que no procede prórroga de la investigación preliminar cuando ha vencido. ¿Qué quería decir esto? Se agarraban un poco de la preclusión procesal y decían de que si el plazo se le ha vencido al fiscal, él no puede emitir una disposición ampliándolo, porque esa oportunidad ya se le pasó. Entonces tenía que emitir su pronunciamiento o archivar o formalizar. En esa medida, muchas investigaciones con este pronunciamiento pues tenían que emitirse un pronunciamiento. Pero finalmente, con la casación 528, que es la que hemos comentado de la naturaleza de las diligencias preliminares, se dice que no se puede aplicar la caducidad preclusión a la emisión de una disposición ampliando las diligencias preliminares, pues la norma establece la posibilidad de su prórroga. Entonces dice que la caducidad y la preclusión solo se aplican en la medida de que la norma no establezca una posibilidad de prórroga. Si la norma establece una posibilidad de prórroga, entonces no se aplica. En ese sentido,
ya carece de efecto esta casación, la casación 528 dice, sí, el fiscal si se le ha vencido el plazo, sí puede ampliar, pero va a responder administrativamente por esto, porque es una negligencia funcional. Él debió ampliar su investigación dentro del plazo. Entonces, ¿qué tenemos ahora, queridos colegas? Estos plazos. Preliminar simple, 60 días. Preliminar en preparatoria, 120. Ampliables por 120 más sin autorización judicial. Recuerden que en preparatoria tenemos un control estricto del juez de investigación preparatoria. En compleja preliminar, 8 meses. En preparatoria, 8 meses más 8 meses, pero con autorización judicial. En crimen tenemos 36 meses. Y en preparatoria 36 meses ampliables por otros 36 más con autorización judicial. Si ustedes pueden advertir, en diligencias preliminares se puede ampliar el plazo cumpliendo los requisitos que establecen, ¿no? 60, lo declaras complejo, te pasas a 8 y si tienes criminalidad lo vinculas y puedes irte hasta los 36. Pero en el caso de la investigación preparatoria, toda ampliación, salvo esta de los 120, de 8 meses a más, se requiere autorización judicial. Listo. Si nosotros hemos advertido y hemos cumplido los presupuestos que les he expuesto en la finalidad, vamos a dar por concluida nuestra investigación preliminar. ¿Se emite una disposición de conclusión de investigación preliminar? No, colegas. No se emite una conclusión de investigación preliminar como sí se hace en la investigación preparatoria. ¿Qué se hace? Se emite una decisión. Puedes formalizar investigación preparatoria o puedes archivar. ¿Qué pasa si archivas? Si archivas, se va a activar un mecanismo de garantía de revisión de la decisión. De que la decisión, ya que en investigación preliminar, la decisión de archivo no está sometida a control judicial, se activa un mecanismo de revisión, que es de la instancia inmediata superior del fiscal provincial. Esto es el fiscal superior. ¿Qué va a pasar aquí? Que dentro de un plazo después de notificado de 5 días hábiles, tú podrás, como denunciante o agraviado, formular un requerimiento de elevación de actuados. El requerimiento de elevación de actuados se presenta ante el fiscal provincial o el fiscal que ha conocido en primera instancia, porque recuerden que hay investigaciones de procesos de función que los ve un fiscal superior y un fiscal supremo en otros casos. Notificado del archivo, tienes 5 días hábiles, formulas tu elevación de actuados para que el archivo sea revisado por un órgano superior. El órgano superior, calificado tu requerimiento de elevación de actuados, puede tomar 3 decisiones. Una, puede ratificar el archivo. Está muy bien archivado, aquí no hay causa. 2, puede ordenar que se realicen actuaciones de investigación que no se realizaron y que el fiscal superior considere necesarias para realmente decidir si se investiga a nivel de investigación preparatoria o no. Y 3, te puede ordenar, el caso sí tiene sentido, vaya a formalización de investigación preparatoria. Hay acá algo importante, queridos colegas. Recuerden que actualmente las notificaciones no necesariamente se están dando en los domicilios procesales, sino dado que en los apersonamientos se presentan correos electrónicos y autorizan su notificación en estos, las notificaciones son por correo electrónico. Al respecto, ¿qué está pasando? Desde que entró a tu correo, tienes 3 días más adicionales a los 5 que te da la norma. Ahora, estos 3 días hábiles están regulados en un reglamento de notificación electrónica del Ministerio Público que todavía no está vigente, pero que el Tribunal Constitucional, homologando el tema de los 3 días respecto a lo que se configura en el SINOE, a lo que es el correo que realiza el Ministerio Público, ha señalado de que se debe tomar ese mismo criterio en favor del agraviado y siempre en favor de pro recurso, de que se reciba, de que se revise el pronunciamiento de archivo. ¿Por qué? Porque este pronunciamiento de archivo no tiene control judicial. El único control que va a tener es el control fiscal inmediato superior de quien ha archivado la denuncia.
Pero este archivo solo se va a dar bajo los supuestos que hemos conversado. Los repasamos. La conducta no es posible de subsumir en un tipo penal, no es justiciable penalmente, quizás ha concurrido una causal de extinción de la acción penal, o no existen suficientes elementos, o no he identificado al imputado simplemente. Entonces, en esos escenarios, pues no puedo proceder a formalizar investigación preparatoria. Ahora preguntarán, ¿estos son juntos o separados? Cada causal es separada, no necesitan configurarse todas para que se decida el archivo. Basta la configuración de una para que se proceda con el archivo. Listo. Pero ese es el escenario adverso del archivo. ¿Qué pasa si estoy ante un escenario donde sí tengo identificado al imputado, tengo elementos de convicción que me sostienen una sindicación a nivel de sospecha revelador, no existe ninguna causa de extinción de la acción penal ni de causa de cuestión previa que deba limitar mi proceder, entonces formalizo investigación preparatoria. La investigación preparatoria ya tiene un mayor nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque se entiende que en esta etapa yo ya tengo identificado al presunto responsable y respecto de su presunta comisión de un hecho delictivo, le he sindicado, le he imputado hechos. A partir de este momento, este deja de ser investigado o denunciado para pasar a ser imputado o investigado. ¿Sí? O sea, cambia el término porque a esta persona ya se le está imputando la presunta comisión de un hecho delictivo. Se dice que esta es la primera fase del proceso penal ordinario. ¿Qué quiere decir con esto? Que había una discusión, y aún no es un tema zanjado, de que el proceso penal como tal no inicia desde las diligencias preliminares, porque son diligencias. Inicia desde la investigación es desde la preparatoria. Entonces, desde este momento inicia el proceso penal. Y esto limitaba que se apliquen algunas restricciones a derechos fundamentales en actos de investigación o de restricción de medidas de sujeción. La Corte Suprema finalmente estableció en un caso como por ejemplo el impedimento de salida del país que sí era viable que en diligencias preliminares se pueda dar una medida de este tipo, hincándose, aunque no lo dijo, hacia la teoría de que las diligencias preliminares forman parte del proceso penal, que es la posición del Ministerio Público. Si bien la defensa en su momento dijo son diligencias, tienen una connotación diferente, quizás con la modificación legislativa podríamos aseverar de que dado que ahora el legislador le ha dado el nombre de investigación, no cabe la menor duda de que la investigación preliminar también forma parte y desde allí inicia el proceso penal. Pero todavía persiste esta concepción de que la investigación preparatoria formalizada es la primera fase del proceso penal. ¿Cuál es la finalidad de esta fase? Ya saben que la primera era primero identificar al imputado, reunir elementos de convicción para tener insumos a nivel de sospecha reveladora, descartar causas de extinción, causas también de cuestión previa prejudicial. Entonces, en esta etapa ya, digamos, es una investigación más dura. ¿Por qué? Porque ya tengo una sindicación y tengo un ilícito y una persona identificada respecto de este delito. Entonces, verificar la comisión, delimitar la imputación y reunir elementos de convicción. ¿Qué requiere la formalización de investigación preparatoria? Requiere indicios reveladores, acción penal no escrita, inhibición del imputado y cumplimiento de requisitos de procedibilidad. El fiscal formaliza y comunica al juez. Ahora último, ustedes habrán revisado que existió un pronunciamiento y este pronunciamiento es importante en relación a que un fiscal, me parece que es por la Selva, había formalizado investigación preparatoria, pero había omitido comunicar al juez la formalización de investigación preparatoria. Esta circunstancia, no sé bajo qué criterio, lo llevó a determinar que aún podía retrotraer su formalización de investigación preparatoria y ordenar un archivo. Y lo hizo. Este caso le significó una condena a este fiscal porque me parece que fue por prevaricato su condena en relación
a que de ninguna forma, una vez dispuesta la formalización de investigación preparatoria, hayas comunicado no al juez, tú puedes retrotraer los efectos y decir que puedes archivar el caso. De ninguna forma, emitida la formalización de investigación preparatoria, hayas comunicado no al juez, tú ya no tienes control del archivo. La única forma que tienes para archivar ese caso es a través de un sobreseimiento. Y el sobreseimiento tiene la rigidez del control judicial. ¿Sí? Eso quede claro para que evitemos nuevamente estas confusiones que han llevado a la condena de un fiscal. ¿Cuáles son los efectos de la formalización de investigación preparatoria? Es lo que justo conversábamos con Sandra en relación a la suspensión del plazo de prescripción. Antes se hablaba de la suspensión, simplemente sin restringirla a un plazo, pero actualmente sí está restringida a un año. Se ha modificado el Código Penal y se ha dicho de que se suspende la prescripción penal, pero no más de un año. Esto significa que acabado el año va a empezar a correr nuevamente el plazo de prescripción de forma el plazo extraordinario. Y finalmente lo que les decía, el fiscal pierde la facultad de archivar sin intervención judicial. Esto es importante porque no debemos caer en los errores que ha cometido este colega. Entonces, ¿cuál es la esencia de la investigación preparatoria? La esencia de la investigación preparatoria se enmarca en la búsqueda de pruebas. ¿Qué es la búsqueda de pruebas? ¿Qué es la prueba? ¿No? Esas son cosas que debemos preguntarnos, ¿no? Porque a veces no podemos echarnos a investigar o a defender en el caso de los que ejerzan la defensa sin saber qué es la prueba. Y la prueba es un medio que nos permite verificar. ¿Verificar qué? Hechos, ¿no? Nos permite verificar que se han suscitado determinadas circunstancias. Y un concepto jurídico es verificación de hechos con trascendencia jurídica. Tarufo nos dice que la prueba es un medio para establecer la verdad, no solo para establecer hechos, sino la verdad de los hechos, muy vinculado al tema de la finalidad del proceso penal que hemos visto al iniciar la presente clase. ¿Por qué es importante la prueba? La prueba es el cimiento, queridos colegas, sobre la cual se va a construir la teoría del caso, la sindicación de una acusación y todo el proceso penal. ¿Qué nos dice Davis Echandía, que es maestro que está en teoría general del delito? Teoría general del proceso. Davis Echandía nos dice que la prueba es importante porque es la base de la administración de justicia, porque él habla a nivel general. Sin la existencia de pruebas, el Estado le sería imposible cumplir su misión de administración de justicia, porque los jueces no tendrían cómo fundamentar sus sentencias. ¿Recuerdan ustedes este pasaje bíblico de Salomón que quiere cortar a un niño a la mitad porque dos mujeres reclaman como suyo al niño? Bien, en este caso una decía es mi hijo y la otra es mi hijo y lloraba. Entonces no había, digamos, un escenario probatorio ahí donde algún testigo no es hijo de ella, no, yo tengo algún insumo, ¿no?, que le permita a él administrar justicia en ese momento. Entonces él decide por una práctica que todos conocemos, que es que corten al niño por la mitad. Y es la mujer que dice no lo corten, entréguenselo, cautelando el bienestar del niño, quien termina quedándose con la acreditación de que es la madre, porque preponderó el interés del pequeño por sobre la otra que no le importó que cortaran al niño. Entonces, en ese ejemplo así tan simple, bíblico, que tenemos nosotros, podemos advertir de que en efecto, para administrar justicia requieres una prueba. Si no, puedes decantar en escenarios como el de cortar a un niño por la mitad. Escenario crítico que evidenció una circunstancia que sirvió como base para determinar la maternidad de una persona. Entonces, ahí, ¿qué hizo el señor Salomón? Nutrirse de un medio de convicción para tomar una decisión, de una prueba. Claro, una prueba esencialmente un poco ortodoxa, ¿no? Pero bueno, es el ejemplo que nos permite entender de que la prueba nos es útil para poder nutrir al juez de una decisión. Tarufo dice que
tribunales deberían establecer la verdad de los hechos en litigio y que la verdad debería ser determinada tomando como base los medios de prueba relevantes y admisibles, ¿sí? Entonces, nuevamente llegamos a que la prueba es el constructo necesario para la dilucidación del proceso penal. ¿Dónde se da el escenario de la búsqueda de pruebas? Pues en la investigación preparatoria. Su ofrecimiento se suscita en etapa intermedia y su actuación se suscita en sede de juicio oral. Es importante en este momento que ustedes van a desarrollar ya la etapa intermedia y de juicio oral, y allí les alcanzo un breve concepto respecto a objeto, medio y fuente de prueba. El objeto responde a qué se prueba. Quiero probar que esta persona estuvo en este lugar. Quiero probar que él la agredió. Quiero probar de que estuvo involucrado en un acto de corrupción. ¿Qué se prueba? No se olviden. El medio de prueba es aquel instrumento, hecho, objeto que permite acreditar una circunstancia. Por ejemplo, el Código Procesal Penal establece un catálogo de pruebas. Tenemos declaraciones de testigos, tenemos documentales, ¿sí? Tenemos pericias que nos permiten actuar. El medio de prueba es cómo ingresa la prueba al proceso y su forma de ingreso va a ser a través de su forma regulada en el Código Procesal Penal. ¿Y cómo se distingue de la fuente de prueba? Mi medio de prueba es la declaración testimonial. ¿Cuál es la fuente de prueba de este medio? El testigo, la persona. Mi medio de prueba de que ha sido una persona que murió por impacto de bala es el informe pericial, es el dictamen pericial. ¿Cuál es la fuente de prueba de este dictamen pericial? Mi perito, ¿sí? Entonces es ese juego de fuente, medio, fuente de prueba. Entonces, el indicio, evidencia y elemento de convicción o prueba, ¿son lo mismo? ¿Son categorías conceptuales idénticas? No. El indicio es un elemento perceptible, no es una prueba directa, podríamos decir, sino es una información de carácter circunstancial al hecho que se pretende acreditar, que nos permite inferir de que esta persona, por ejemplo, en el caso de la muerte por impacto de bala, ha cometido Juanito esto. ¿Por qué? Porque días antes lo vieron comprando el arma. Días antes lo vieron discutir con la víctima. Todos estos dos hechos no nos llevan a la conclusión que en efecto lo ha matado, pero son información circunstancial que nos permite inferir una verdad. Posiblemente esta persona haya matado a tal. La evidencia ya es un nivel más adelantado que el indicio, porque la evidencia ya es un elemento ya contrastado. ¿Cuál es una evidencia? El informe pericial, que ya valiéndose de las técnicas ha determinado que esta persona murió por impacto de bala y que el impacto de bala no se ha podido suscitar por sí misma, sino es por un agente externo. ¿Sí? Eso es. Otra evidencia podría ser el arma en la escena. Estoy en la escena del crimen y advierto que ahí está el arma. Es una evidencia física, ¿sí? Y la prueba, siempre hay una discusión. Por ejemplo, el otro día leía a un colega bastante conocido en redes que decía que no existe el elemento de convicción. Lo único que existe en el proceso son pruebas. Y otros dicen, no señor, toda la investigación, toda la etapa intermedia y demás se enmarca en el desarrollo de elementos de convicción. La prueba solo va a ser en juicio oral, cuando se actúe ante el juez y se someta a un contradictorio. Solo ahí y bajo esas condiciones ya podemos hablar de que el elemento de convicción se convirtió en prueba. ¿Cuáles son las referencias normativas necesarias que debemos tener respecto a la prueba? Primero, el artículo 2. Que establece el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y en la parte final, respecto de que toda persona imputada de la comisión de un hecho delictivo se le presume inocente, nos dice de que solo una sentencia firme determinará su responsabilidad. Y para que esta sentencia determine su responsabilidad, se requiere suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las garantías procesales. Nos establece dos circunstancias. Una sentencia condenatoria solo puede ser cuando hay suficiencia
de actividad probatoria. Y esta actividad probatoria haya respetado todas las garantías procesales. Esto es, que no hayan vulnerado derechos fundamentales. ¿Dónde más tenemos? En el artículo 6, en el artículo 8. Prácticamente, ¿qué nos dice? Nos dice que si un levantamiento del secreto bancario, el derecho al secreto bancario. Un levantamiento del secreto de las comunicaciones, el derecho al secreto de las comunicaciones. Un levantamiento de la reserva tributaria, el derecho a la reserva tributaria. Sí, entonces, queridos colegas, hay actos de investigación completamente lesivos de derechos fundamentales que solo pueden actuarse cumpliendo el procedimiento legalmente establecido, esto es, con autorización judicial. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tú no cumples con el procedimiento establecido por ley para obtener un elemento de convicción que restringe un derecho fundamental, esta prueba no podrá hacerse valer para poder sentenciar a esta persona. ¿Recuerdan el caso Petroaudio que conversamos al inicio? En ese caso, por ejemplo, se vulneraron derechos fundamentales, ninguna autoridad competente fue quien obtuvo, no hubo una autorización judicial, en consecuencia se terminó sancionando la obtención de estas pruebas con la prueba directa y el fruto del árbol envenenado, en que no había prueba y se determinó de que esta persona no era responsable penalmente. Y finalmente, en relación a las referencias normativas, en el artículo 9 nos habla de que el derecho de contradicción. El imputado tiene derecho a contradecir las pruebas. ¿Quién es el encargado de la búsqueda de pruebas? El encargado de la búsqueda de pruebas es el Ministerio Público y puede ejecutar esta función a través de la Policía Nacional. El Ministerio Público, como director de la investigación, se apoya en el trabajo de la policía. Es un trabajo conjunto de pares en el cual nosotros podemos pedirle apoyo para realizar determinadas diligencias que por su especialidad y su técnica se necesitan, y la policía nos brinda este apoyo. Ahora, nota importante, ¿el imputado y el agraviado pueden solicitar actos de investigación? ¿O solo el Ministerio Público, como quien tiene el monopolio de la dirección de la investigación, es el único que ordena actos de investigación? El imputado y el agraviado sí pueden solicitar actos de investigación. Y el fiscal deberá realizar un control de estos pedidos. No significa que ante cualquier pedido yo le doy por aceptado, sino se suscita de que el fiscal tiene facultad de control. Esto es verificar su conducencia, pertinencia y utilidad. Para esto te va a pedir que fundamentes cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad de los actos de investigación. Y puede rechazarte. Ante el rechazo, tú ya no hay vuelta que dar, no se va a poder hacer este acto de investigación. No, colega. Tú tienes la oportunidad de contradecir judicialmente y hacer control judicial de actos de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que acudes ante el juez a señalarle que se ha rechazado tus actos de investigación y que estos son pertinentes y útiles y que los evalúe. Y esto permitirá que el juez realice un control en efecto de si tus actos de investigación son útiles, conducentes y pertinentes, le conviene al fiscal a realizar estos actos de investigación. Hay un control judicial. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque muchas veces se confunde y en vez de plantear un control judicial de actos de investigación, plantean una tutela de derechos. Vamos a discriminar claramente la tutela de derechos. La tutela de derechos es una acción procesal que está establecida para resguardar los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados, restringidos, violados en el marco del proceso penal y se activa como un mecanismo de protección ante el juez de garantías. Pero la tutela de derechos tiene un rol residual, solo interviene en la medida en que el proceso penal no haya establecido una forma específica de revisión y de control de este derecho presuntamente restringido. ¿Eso qué quiere decir? Si la norma te está estableciendo que puedes hacer control judicial de actos de investigación, no resulta atendible que acudas a tutela porque la norma procesal te ha establecido un mecanismo para ello. Sí, esto es importante porque a veces la tutela de derechos es mal comprendida y siempre que ustedes quieran plantear ante una lesión deben verificar que no exista la vía procesal
para su revisión ante el juez de garantías. Si no existe, recurre a la tutela de derechos. Bien, entonces, creo que estoy a tiempo justo para las preguntas. La conclusión de la investigación preparatoria. En este caso, sí se emite una disposición de conclusión de la investigación preparatoria. No es como la preliminar que no se emite una disposición. ¿Y esto por qué? Porque al emitirse la conclusión de la investigación preparatoria, yo tengo un plazo como Ministerio Público para sobreseer o para acusar. Algunos dirán, doctora, si no cumplen los 15 días, ¿ya se entiende sobreseído? No, doctor. Nuevamente entramos a que si bien este no es un plazo que se pueda prorrogar, no es un plazo de que pueda traer como consecuencia la no presentación de una acusación o el sobreseimiento inmediato, sino simplemente el incumplimiento del plazo va a traer consecuencias de índole administrativo que no afectan al proceso, pues el fiscal podrá seguir pronunciándose como acusación o sobreseimiento, pero se corre el riesgo de su responsabilidad funcional. Esto es muy importante. Y con esto, queridos colegas, hemos concluido la sesión de la investigación preparatoria. Me he pasado de unos minutos y sé que ustedes tienen preguntas. Así que espero poder responderlas en este breve tiempo que he dejado. Gracias. Esta es la investigación preparatoria. Queda atenta a sus preguntas. Sí, hay un par de preguntas que nos dicen, doctora, respecto a la grabación de una conversación telefónica por uno de los interlocutores, ¿sería prueba prohibida? Ya, aquí hay algo importante, queridos colegas. El Código Civil establece de que cuando hay una comunicación entre interlocutores y uno de estos autoriza que éste sea utilizado en el proceso, no hay vulneración. ¿Cuándo es la vulneración al derecho y reserva y secreto de las comunicaciones? Cuando los dos interlocutores desconocen de su interceptación y están siendo oídos por terceros. Pero si es que uno de los interlocutores, sea en grabación de la comunicación o sea en WhatsApp, en texto, en correo, autoriza que éste sea puesto de conocimiento conforme a su derecho, no habría alguna vulneración. Esto es posible. Bien, doctora, acá nos dicen también, doctora, en el caso de una conversación con contenido y relevancia delictiva entre dos personas y este diálogo es grabado por uno de los interlocutores sin que la otra persona se dé cuenta, ¿sería prueba prohibida? No, no sería prueba prohibida. Estaríamos en el mismo escenario anterior, ¿sí? En el que uno de los interlocutores, quienes participa de la conversación, autoriza que esta conversación sea de conocimiento del Ministerio Público. En consecuencia, no estaría afectada como una vulneración a un derecho fundamental, porque el Código Civil establece la disposición de este solo para los interlocutores. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué pasa si están hablando de un hecho delictivo y yo, que estoy un tercero ahí, los grabo? Ahí sí entramos en problemas, porque la norma procesal, tanto civil como penal, establece solo respecto de los interlocutores. El tercero que está participando allí ya y grabando esa prueba sí ya entraría en escenario escabroso. Bien, doctora, aquí hay otra pregunta que nos dicen, muy importante. Nos dice, doctora, ¿hay problemas en la admisión de documentos no recabados en la investigación preparatoria y cómo se da? Lo que pasa es que la recopilación de información documental, cuando se trata de información, eh, entidades públicas o, por ejemplo, de información registral, siempre se prepondera de que sea el Ministerio Público que recopile las fuentes oficiales y demás de los documentos. Ahora, a veces son los investigados o a veces los denunciantes, los agraviados, quienes brindan las documentales. En este caso creo que hay que tener bastante criterio. Si bien se debe preponderar que el Ministerio Público recopile la información, eso será en la medida de que se pueda recopilar la información de fuentes, por ejemplo, institucionales, de fuentes fiables, una notaría, ¿no? Pero si se trata de documentos que están en resguardo de particulares y son ofrecidos por el investigado o por el agraviado,
creo que en este caso sí resulta atendible, porque recuerden que el artículo, si no me equivoco, 187 o 184, que se refiere a la norma, a la documentación como medio de prueba, establece que el Ministerio Público puede solicitar al tenedor del documento la exhibición o entrega de este, y ante la negativa puede incautarlo. Pero, ¿qué más si es que este presenta un documento de connotación privada? Entonces sí podría incorporarse y tendría una validez. Por ejemplo, esto se suscita mucho en los delitos de usurpación. Entonces, personas que presentan un título. Y ustedes saben que los actos jurídicos, según nuestro Código Civil, la compraventa de un bien no es un acto ad solemnitatem, sino es un acto ad probation. ¿Esto qué quiere decir? Que bastará que se acredite en un contrato, me recuerdo mucho que decía mi profesora, en una media hoja de papel donde esté firmado por las partes para poder acreditar. Entonces, estos escenarios, de acuerdo al hecho, de acuerdo al delito, nos permiten sí poder aceptar información documental de las partes. Pero si las partes te ofrecen una información documental que puedes recopilar de otros medios, como instituciones públicas o privadas, como las notarías u otros estamentos administrativos, entonces en ese caso, sin duda, el fiscal admitirá tu documento posiblemente, pero va a requerir sacarlo de una fuente oficial. Bien, doctora, tenemos una mano levantada del colega Fidel. Sí, tu colega Fidel, lo escuchamos. Doctora, muy buenas noches. Ponencia muy importante e ilustrativa. Doctora, para hacerle una pregunta, por favor, respecto a los procuradores que en las entidades públicas son puestos en conocimiento respecto a hechos con características o relevancia penal. En la denuncia que interponen estos funcionarios, ¿deberían considerar estas sospechas iniciales de repente para interponer la denuncia en el escrito de la denuncia penal? O asimismo, también podrían calificar ellos el derecho, yo creo que, perdón, el delito. Esa era la pregunta, autora. Y otra, por favor, respecto al informe policial, ¿no? En la Ok. investigación preliminar a cargo de la policía se realiza algunas diligencias. ¿Ya? Concluido ello, se remite el informe policial. Dentro del informe policial, por ejemplo, doctora, Uh-huh. ¿podría el policía incluir en su informe respecto a la cámara GESEL? En vista de que, bueno, la policía no participa, pero se ha llevado esta diligencia dentro de la investigación preliminar. ¿Debería incluir el policía en el informe policial, doctora? Son las dos preguntas. Muy agradecido por la respuesta, muy amable. Listo, colega, gracias por la pregunta. Los procuradores públicos, para los colegas que quizás desconozcan de este tema, son representantes que ejercen la defensa jurídica del Estado. Tenemos procuradores especializados que acuden en defensa de intereses del Estado como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción. Y tenemos procuradores de las entidades, como son las municipalidades, los gobiernos regionales, etcétera. Los procuradores públicos, al ser un órgano técnico, si bien no está en la obligación, porque la norma no te establece que como en tu denuncia tengas el deber de calificar el hecho, subsumirlo en un delito y sostener el nivel de sospecha, sí parte de un deber profesional el hecho de que sustentes adecuadamente tu denuncia. Porque recuerda, como defensor jurídico del Estado, tienes el conocimiento técnico para poder construir una adecuada denuncia. Esto no significa que si no la construyes adecuadamente o con los elementos mínimos, se vaya a archivar liminarmente, de ninguna forma. Porque la norma establece una amplitud para el conocimiento de la noticia criminal. Así el procurador se equivoque en la subsunción del hecho delictivo, la calificación jurídica de este hecho, esto es, si tiene una connotación delictiva y en qué tipo penal se subsume, es responsabilidad del Ministerio Público. Por ello reitero, así hayas denunciado por negociación incompatible y lo que realmente estaba era una colusión, el Ministerio Público debe reconducir la investigación hacia el tipo penal que corresponde. De ninguna forma se aceptaría un criterio que como tú denunciaste este delito y no es, yo lo archivo pese que advierto que hay otro delito. Eso es una acción que debemos quejar, que debemos advertir y que debemos señalar para que pueda irse erradicando porque es una falsa
y errada forma de aplicar la función fiscal. Primero, ¿sí? Entonces el procurador puede o no puede cumplir esto, ¿sí? No hay una obligación normativa que diga que esencialmente tienes que ya subsumir, poner sospecha o no. Sí existe una obligación profesional porque ya es un ente especializado. Pero su incumplimiento no acarreará ninguna, digamos, reacción de archivamiento que pueda realizar el Ministerio Público. Tiene que calificar los hechos, calificar la connotación delictiva y todo lo demás que le impone el Código Procesal Penal al fiscal. Ahora, en relación al informe policial, recuerden ustedes que el informe policial, este es un informe que recopila todos los actos de investigación que se han realizado en el marco de la investigación. Puede ser que la investigación se haya suscitado en el ámbito de sede policial, porque muchos fiscales disponen eso, ¿no? La investigación se suscita en el ámbito de la sede policial. Entonces el policía participa de las diligencias, puede ser que se haya dado una cámara Gesell y la inclusión de la cámara Gesell en su informe no trascendería más allá de una recopilación o indicación de los actos de investigación que se habrían suscitado en el desarrollo de la investigación. Recuerden ahora, queridos colegas, que el informe policial actualmente requiere de mayores exigencias. Con la modificación y el otorgamiento de la investigación en la conducción operativa que dice el legislador, le ha establecido responsabilidades, incluso le ha establecido la tarea de calificar el hecho en un tipo penal, pero ha dejado también la norma con claridad de que esta calificación no es vinculante. Esto quiere decir que el fiscal se vincula restrictivamente a lo que diga el policía y solo puede calificar o advertir en relación al tipo penal que haya informado el policía. De ninguna forma. El fiscal siempre tiene el control jurídico, es el que califica el hecho conforme a un delito que corresponde. Entonces, si bien el informe policial actualmente demanda un mayor esfuerzo en su estructura porque lo han reorganizado, narración fáctica, actos de investigación que se han realizado, subsunción típica, entonces, en esa medida, a la pregunta que daba el colega, la cámara Gesell puede aparecer como un informe simplemente de que en el marco de toda la investigación que se ha realizado respecto a este hecho, también se suscitó una cámara Gesell, lo que no significa que él lo haya ejecutado, ojo. Pero también, entonces, doctora, ¿y si no lo informo pasa algo? No pasa nada, porque efectivamente quien ha participado de una cámara Gesell es el Ministerio Público, ¿no? Ha estado ahí el fiscal y todo y demás, entonces esa información ya está, ya forma parte de la carpeta fiscal. Lo puedes incluir como un dato informativo que tienes conocimiento que se ha suscitado, pero si no, también no pasa nada porque de esto ya tiene conocimiento el Ministerio Público. Pues tu informe no vincula al Ministerio Público. El Ministerio Público puede tener en tu informe de que son solo estos hechos y que se han agotado todos los actos de investigación, pero ante su revisión puede decir, no, faltan actos de investigación, estos no son todos los hechos, este es el tipo penal, y cambiar y poder ampliar la investigación de otra forma, porque no ha perdido el fiscal el control de la decisión final del destino de la investigación, pues es el único que puede archivar o formalizar la investigación preparatoria. Bien, doctora, tenemos la última pregunta del colega Michel Galarza para poder finalizar la sesión del día de hoy. Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, ¿Qué tal, colega. doctora? Bueno, Buenas gracias noches. por la ponencia. Doctora, quería hacerle dos preguntas. La primera es si para utilizar técnicas especiales de investigación, el fiscal necesariamente tiene que disponer el secreto de la investigación o podrían utilizar las técnicas especiales de investigación con solamente la reserva, ¿no? Que es común. Y mi otra pregunta sería, como es bien cierto, ¿no? El artículo 60, el fiscal puede actuar a través de la noticia policial, ¿no? Entonces, ¿cuál es su punto de vista cuando la noticia policial, los efectivos policiales utilizan informantes y confidentes y corroboran con algún medio periférico para iniciar una investigación, para que los efectivos policiales brindan la noticia policial? ¿Cuál es su punto de vista? Eso sería mis dos preguntas. Gracias. Muy buenas preguntas, querido colega. La investigación del delito con actos especiales de investigación tiene una connotación que se suscita esencialmente en ámbitos de criminalidad organizada. Ahora,
Si yo tengo una investigación preliminar contra Pepito, Juanito y Pablito, estratégicamente, si voy a realizar un acto especial de investigación como algún tipo de los agentes, no resulta estratégico que yo no declare en secreto este acto de investigación y lo ordene y lo realice de forma abierta y esto se tome en conocimiento que o se le está videovigilando, que hay un agente y demás. No resulta atinado. Tiene que ser secreto, porque justamente estos actos especiales de investigación, por su naturaleza y connotación, de que se involucran en los ámbitos delictivos para realizar seguimientos, para a veces inmiscuirse en la actividad criminal y demás, tienen una naturaleza secreta, reservada. Ya la reserva que se circunscribe a la investigación ya queda corta, queda necesariamente está vinculada al secreto de este acto de investigación, no de la investigación, no, del acto de investigación. Pero es distinto si yo tengo una carpeta contra los LQR, ¿no? Entonces tengo los que resultan responsables y estoy identificando, ¿no? Porque recuerden que en la mayoría de casos de tipos penales de organización criminal, se inicia contra los LQR. Entonces, y allí se disponen actos de investigación, se hacen pedidos al juez para que autorice algunos, etcétera, etcétera. Entonces ahí no me corro ningún riesgo, yo no tengo que declarar secreto nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tengo un traslado, todavía estoy sin sujetos de investigación, estoy contra los que resulten responsables, ¿sí? En relación al informante, es una figura muy interesante. Justamente la otra semana hablaba en relación a los informantes. Justo por una controversia que se suscitaba en los medios periodísticos respecto a un colaborador que decía de que se había develado su identidad, pero se decía que en realidad no era colaborador, sino era informante. La Policía Nacional del Perú tiene la posibilidad de tener informantes. Esto es personas que le puedan brindar datos respecto de comisión de hechos delictivos, de noticias que puedan tener de que se esté realizando alguna conducta delictiva. Estos informantes que nutren de información a la policía tienen que ser corroborados con actos policiales porque ya pueden hacer algunos seguimientos abiertos, ojo, en espacios abiertos. Si vas a entrar en ambientes privados ya vas a necesitar participación de que el fiscal pida al juez una autorización. Recuerda que puedes hacer todavía en el ámbito del ámbito policial, en mérito a la información que te brinde tu informante, algunos actos de seguimiento en vías públicas. Entonces, corroboraciones mínimas que puedes realizar de la información que se te suscita y esto estará incluido en tu informe policial para que el fiscal con esta noticia criminis pueda realizar mayores actos de investigación. Recuerden que muchos de las investigaciones de criminalidad organizada provienen de informes policiales en los cuales se da cuenta de que un informante ha dado cuenta de un hecho de connotación delictiva, de una organización, de una banda que viene operando en determinado lugar y tenemos algunos datos que nos permiten continuar a nivel preliminar con la indagación de estos hechos. Entonces es muy bonita tu pregunta porque el informante, ojo, es completamente distinto del agente encubierto, el agente especial, que ya son técnicas especiales de investigación que requieren orden judicial. ¿Sí? Orden judicial, no, perdón, orden fiscal en algunos casos y para algunas intervenciones, orden fiscal, orden judicial. Listo. Bien, profesora, doctora, tenemos otra pregunta de otra colega, que es la colega Yani. ¿Qué dice la colega? Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Doctora, yo quería hacer la consulta. ¿En qué momento de las etapas se puede construir un abogado defensor como parte civil? Ya. ¿Parte civil o actor civil? Colega, actor civil, tercero civil, la parte civil es una categoría del Código de Procedimientos, ¿ya? Ahora actualmente se llama actor civil y el actor civil se puede constituir en la investigación preparatoria, ¿sí? Al tercero civilmente responsable, que es otro, ese más bien lo incluye la Fiscalía. Pero si tú estás defendiendo a un agraviado, que es lo que entiendo, porque la parte civil era una figura del Código de Procedimientos,
Una vez que se formaliza la investigación preparatoria, puedes constituirte en actor civil, pero ojo, solo podrás constituirte en actor civil hasta antes que se emita la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Si tú, habiendo conocido la formalización de investigación preparatoria, no te has constituido en actor civil y ya se emitió la conclusión, no te vas a poder constituir en actor civil. Simplemente te va a quedar como defensa del agraviado participar de las audiencias y oponerte a las decisiones que archiven de plano la causa. Solo te va a quedar eso. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, ante una acusación, como actor civil ya no vas a hacer, si no estás constituido, no vas a poder absolver el traslado de la acusación, presentar tus pruebas, etc. Porque si no hay constitución de actor civil, la acción civil es asumida por el Ministerio Público. Entonces, tienes un tiempo, formalizada la investigación preparatoria y hasta antes que se emita la disposición de conclusión. Ese es el tiempo para que te constituyas en actor civil. Bien, doctora, no habiendo más preguntas, hemos acabado la sesión del día de hoy, una clase muy interesante, como siempre se viene resaltando por parte de Juris.p y por parte de su persona. Desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional y esperamos poder contar con su participación en próximos eventos que su casa, Juris.p, viene realizando. Palabras finales, por favor, doctora Noelia Mengoa. Muchas gracias, querido colega, a los colegas que se han conectado y las preguntas que han realizado. Siempre distinguen al público de Juris.p, un público inquieto, preparado, que siempre demanda un nivel de respuesta para quienes tenemos el valor de presentarnos al frente de la disertación. Espero volvernos a conectar en otro de los cursos que se dicte en el Diplomado de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Quédense ustedes con la seguridad de que Juris.p siempre les va a ofrecer una gran y eficiencia en lo que son cada uno de los cursos que desarrolla. Nos vemos, nos estamos conectando en otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bien, doctores, eso ha sido la clase con la doctora Noelia Mengoa Quispe, una clase muy interesante. De la misma forma, ustedes se van a poder orientar dentro de las sesiones de Juris.p y toda la información la pueden encontrar en 900-977-645. Les agradezco la atención prestada, nos encontramos en una próxima edición, cuídense mucho y que tengan también un buen fin de semana, ya casi dentro de las sesiones académicas de Juris.p. Buenas noches, doctores. Siéntese. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Noah. Ese nombre. ¿En sí no existe Noah? ¿O sí? Lo que existe es Noah. Que tiene un nombre único.